Mis hermanos en Cristo, Francisco ha muerto. La plaza de San Pedro en el Vaticano, dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil. ¿Qué? ¿Y si te dijera que la muerte del Papa Francisco esconde más de lo que parece y que no fue casualidad que la anunciaran justo un lunes de Pascua? ¿Qué me dirías si te digo que hay una profecía antigua que dice que el que viene ahora, es el último papa que viene antes del fin del mundo? Y que para muchos Francisco no fue un santo, ni humilde, ni muchísimo menos el ejemplo de absolutamente nada. ¿Fue bueno? ¿Fue un encubridor? ¿Un político? ¿Un profeta? ¿O un simple símbolo? Hoy te voy a contar todo lo que no te han dicho sobre el Papa Francisco. Y no, hablar de esto no me hace creyente, me hace curioso, y tú deberías hacerlo también. Ay, cuánto daño le ha hecho TikTok al mundo, tanto que por culpa de ese formato de contenido corto, la gente es mecha corta y no pueden leer más allá de 3 párrafos. Así que bueno, a nadie le gusta hacer el trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Así es, muchachos, el Papa Francisco está cogiendo margaritas. Uf, creí que estaba muerto. Vamos a presenciar el fallecimiento de un papa antes de GTA 6. Su partida trajo bendiciones, muchachos. Ya no soy Kurt Cobain, ya no soy Jesucristo, nunca mejor dicho, ni parezco un vagabundo. Ahora me he convertido en un gringo con carita de quinceañero, como decía el Big Soto. Porque les duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero. Epa, ya va. ¿Cómo así que no ha pasado un mes y medio y ya hay video en el canal? Verga, Francisco, te la estás lacriando con esos milagros, ¿vale? El único milagrito que falta que me hagas es que lleguemos a los 1000 suscriptores este año. Eso sí sería divino. Como también que el 90% de las personas que están viendo este video se suscribieran al canal. Yo creo que eso sería una experiencia religiosa, como dice Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. Así que ya saben, como siempre, dejen su like ahí todo flama que yo lo vea, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada de mi contenido y por supuesto compartan este video. Entre las cosas que nunca se deberían de discutir en una mesa tenemos el trabajo, el dinero, la política y muy importante, la religión. Y hoy vamos a hablar de religión. A ver, sé perfectamente que este tema puede dividir opiniones y generar discrepancias entre muchos de mis seguidores, pero quiero que sepan algo importante. No he venido a este video a imponer una verdad absoluta ni a convencer a absolutamente a nadie. Lo que quiero es abrir una conversación honesta, desde el respeto y sobre todo de algo que mueve a millones de personas en el mundo, ya sea para bien o para mal. Así que si decides quedarte, por lo menos hazlo con la mente abierta. Aquí no buscamos tener la razón, solamente buscamos reflexionar, compartir y bueno, quizás entender un poco más de lo que hay detrás de todo lo que creemos. El Vaticano. Ese sitio tan misterioso como perturbador que oculta tantos secretos como maravillas de la humanidad. En el video de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos que han representado a esta institución. Estamos hablando del mismísimo Papa Francisco. Y antes de recalcar lo evidente, sí, obviamente estoy haciendo este video por el fatal fallecimiento de su persona porque bueno, es el tema del momento. No fui ni docente de educación sexual ni mucho menos de religión. Soy un simple youtuber que hizo una investigación con información masticada para que ustedes la puedan digerir de la mejor manera posible. Que por cierto, hablando del rey de Roma, vayan a ver el video que hice acerca del VIH y sobre la influencia que tiene sobre el país. Está buenísimo, de hecho les voy a dejar una notita por aquí arriba para que lo vayan a ver. El Papa Francisco se fue con San Pedro. Y no, esto no es una noticia más. Hay muchas cosas que no se están diciendo y otras que simplemente están saliendo a flote ahora. Desde el día que supuestamente murió hasta lo que viene después. Esto va más allá de lo religioso. En este video, como solemos hacer, vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir, de lo que hay detrás, de lo que implica y de unas profecías rarísimas que están empezando a sonar con más fuerza. E insisto, no hace falta que creas para entender por qué todo esto es importante. Pero si te quedas hasta el final, capaz terminas de ver esto con otros ojos. Para empezar con el pie derecho, hay que entender que
Francisco no era ni es el nombre de su persona como tal, o bueno, era. El Papa se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Francisco es el nombre que él mismo decidió adoptar para convertirse en Papa. Esto lo hizo en honor a San Francisco de Asís, un símbolo de humildad, pobreza y compromiso con los más necesitados del planeta. Y sobre todo dentro del cristianismo. Este cambio de nombre no es un capricho, es como una tradición que simboliza una nueva etapa espiritual y de liderazgo. Así como hay algunos artistas que eligen pues un nombre esotérico, escénico, pues los papas en este caso adoptan uno que represente su visión, misión o legado espiritual. Entonces, si vamos a hablar de religión con propiedad, hay que entender que tenemos que empezar por llamar a las cosas por su nombre. En este caso, al menos entender por qué lo llevan. Y bueno, tampoco fue que Jorge nació en una cuna en el Vaticano y pasó los 88 años de su vida siendo papa hasta que falleció de neumonía. Porque, primero que nada, no nació en el Vaticano. Y segundo, tampoco murió de neumonía. Lo digo por toda la gente que se sigue creyendo que esto es verdad. Como muchos ya saben, el Papa Francisco, o Jorge, como le quieran llamar, no falleció entre incienso y coros celestiales. De hecho, se fue como cualquier ser humano, en su residencia, acompañado por su equipo cercano, luego de seguir trabajando hasta casi el final. Así que antes de hablar de religión como si fuera una vitrina sagrada llena de intocables, vamos a hacer un repaso por su biografía. Porque más allá de toda la gente que lo critica o idolatra, pero realmente son personas que muchas veces no se toman el tiempo de conocer bien de quién están hablando. Hoy no les voy a hablar de Papa Francisco, les voy a hablar del hombre que estaba detrás de la sotana blanca. Hoy les voy a hablar de Jorge Mario Bergoglio, del carajito argentino que, sin saberlo, iba a terminar con una mitra en la cabeza y los ojos del mundo encima. ¿Cómo se encuentra usted? Sentado. Vamos desde el principio. Jorge Mario Bergoglio nació un 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Era el mayor de 5 hermanos, hijo de un italiano inmigrante llamado Mario José Bergoglio, que trabajaba como contador en el ferrocarril, y de Regina Sibori, una ama de casa nacida en Argentina pero también en ascendencia italiana. Vivió una infancia bastante sencilla. Como muchos niños porteños de la época, no nació en cuna de oro, pero tampoco en la miseria. Y aparte, era una familia trabajadora, católica, pues bastante tradicional dentro de lo que cabe. Y aquí viene algo que poca gente sabe y que ni siquiera se imaginaban. Pues miren, Bergoglio no siempre quiso ser cura. De hecho, cuando era joven quería ser químico. Estudió en una escuela técnica y se graduó como técnico químico en la Escuela Industrial número 27 Hipólito Yrigoyen. Llegó incluso a trabajar en un laboratorio por un tiempo. Sí, en plan Breaking Bad, pero sin droga. Bueno, que sepamos, ¿no? Pero en esos años también tuvo una experiencia muy loca. Se enfermó gravemente de los pulmones y bueno, le tuvieron que extirpar parte de uno. Y es justo en esa época cuando Francisco sintió el llamado de Dios, como que el doctor lo conectó con algo espiritual y ahí fue que decidió cambiar radicalmente de rumbo. A los 21 años dejó la química, dejó el laboratorio y se metió al seminario de los jesuitas, una orden religiosa pues que fue muy conocida por ser muy estricta, intelectual y medio rebelde. Ojo, los jesuitas no eran cualquier cosa. Esa gente tiene fama de ser los cerebritos del Vaticano. Y muchos dentro de la misma iglesia, de hecho, los ven con recelo porque son críticos, son analíticos y se meten en temas sociales. Técnicamente como lo que yo hago en todos los videos que he ido sacando a lo largo de este canal. Después de muchísimos años de formación, en 1969 se graduó como sacerdote. Pero para ese entonces Jorge no era ningún santo. Más que todo porque no era el viejito simpático que todos vemos en las entrevistas. Si quieres jugar acá, dejalo. Es argentino, indisciplinado. Era un tipo serio, exigente, con fama de autoritario incluso entre sus propios compañeros. Más adelante, algunos jesuitas dirían que cuando Bergoglio era el superior provincial en Argentina, era duro, era conservador y hasta medio paranoico. Y aquí viene una parte bien polémica. Durante la dictadura militar en Argentina en los años 1976 y 1983, Bergoglio era una figura muy importante dentro de la iglesia. Y hubo 2 curas jesuitas que en esos años desaparecieron. Y según testimonios, él no los defendió nunca. Incluso, hasta el sol de hoy, hay quienes dicen que los entregó. ¿Realmente fue así? ¿No lo fue? Hay varias versiones encontradas.
Sin embargo, él siempre negó que haya colaborado con la dictadura, pero lo cierto es que esa mancha lo persiguió por muchísimos años. Y a pesar de todo eso, el tipo fue escalando dentro de la iglesia. Era inteligente, tenía liderazgo y era muy bueno para la diplomacia eclesiástica. En los 80 y 90, nuestro querido Jorgito estaba dando clases y escribía sobre espiritualidad. Y de hecho, fue rector de seminarios. Ya en el año 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Y en 1998 se convirtió en arzobispo. Y aunque eso ya es entrar en un pelín en la etapa previa al papado, lo más importante es que para ese momento ya había dejado claro que era un tipo de iglesia. Un animal político, pero con una cara seria, silenciosa y con muchos secretos bajo el brazo. Bergoglio no tenía redes sociales ni grandes discursos, pero detrás de bambalinas sabía moverse. Y eso fue lo que terminó llevando años después al centro del Vaticano. Pero esa ya es otra historia. Muy bien, ahora que ya sabemos su pasado, vamos a hablar de su carrera como sumo pontífice y representante de la corte eclesiástica de la iglesia, pero sobre todo del catolicismo. A los 21 años se metió a la Compañía de Jesús. Y ahí empezó su viaje eclesiástico. Se ordena sacerdote, lo mandan pa' aquí, lo mandan pa' allá. Y poco a poco se va ganando el respeto de la gente por su humildad, su cercanía y porque el tipo era derecho, sin mucha pose. De hecho, en el 98, como les había comentado antes, lo habían nombrado arzobispo de Buenos Aires. Y en 2001, el mismísimo Juan Pablo II lo nombró cardenal. Y ahí uno veía como para dónde iba la cosa. En 2013 renuncia Benedicto XVI, cosa rarísima. Y el 13 de marzo de ese mismo año, el mundo entero se quedó loco cuando eligen a Francisco como el nuevo Papa. El primero latinoamericano, el primero jesuita y el primero en llamarse Francisco. Francisco llegó al Vaticano a romper el molde. Nada de andar en carrazos, blindados ni usar zapatos de Prada. El bicho agarró y dijo, no vale, pónganme a caminar entre la gente. De hecho, vivía en su residencia Santa Marta, en Argentina. No en el Palacio Papal, en el Vaticano. Y hasta cocinaba su propia comida. Pero más allá de su estilo sencillo, el tipo comenzó a hacer reformas dentro de la institución. Le metió el ojo al Vaticano. Habló fuerte contra los abusos dentro de la iglesia. Y empezó a pedir tolerancia. Empezó a pedir amor y respeto sobre todo. Habló de la comunidad LGBT. Habló del cambio climático, de la corrupción. E inclusive no se quedó callado para nada. Pero no todos fueron flores. De hecho, muchísima gente lo criticó por ser demasiado blando o por abrir debates que la iglesia tenía años evitando. Pero créanme que Francisco decía lo que pensaba y eso molestaba a muchos. Habló de desigualdad, de migración, del capitalismo salvaje y eso le trajo tanto aplausos como enemigos. Y aquí es durante su papado donde Francisco dejó su huella, no solamente por su carisma, sino por su insistencia en que la iglesia debía estar con el pueblo. Y de hecho se reunió con presos, con refugiados, con jóvenes. Viajó a países olvidados por el resto del mundo, hasta por el mismísimo Dios, y llevó un mensaje de esperanza. Pero más allá de toda esta fachada, vamos a hablar de las razones por las cuales muchos de ustedes entraron a este video. Los rumores, las pruebas, las verdades y las falsedades. Pero antes de nada, déjenme decirles muchachos que estamos cerca de la meta de los 1000 suscriptores. A la hora de yo grabar este video somos aproximadamente 967 suscriptores. Solamente nos faltan 33 personas. La edad a la que falleció Jesucristo. Qué curioso. Para cumplir la meta, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que darme su like ahí todo flama, que yo lo vea, suscribirse, tienen que reventar ese botón de suscripción y, por supuesto, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Así que muévanlo si les gusta el chisme, porque lo que viene es brutal. Argentina, 1976. La democracia cae bajo botas militares. Comienza una dictadura brutal que dejará más de 30.000 desaparecidos, torturados y hasta exiliados. Un país silenciado por el miedo, donde las paredes se escuchaban y los altares callaban. En ese contexto, un joven sacerdote jesuita llamado Jorge Mario Bergoglio, sí, el que hasta hoy conocíamos como el Papa Francisco, vivía una de las etapas más oscuras de su vida. Pero, ¿qué hizo realmente durante todos estos años? ¿Fue cómplice?
cómodo o simplemente intentó sobrevivir. Esta es la historia que muchos prefieren no contar. En 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla toma el poder en Argentina. El objetivo, reorganizar el país. Pero la realidad fue otra: persecución ideológica, censura, desapariciones sistemáticas, tortura en centros clandestinos como la ESMA y los infames vuelos de la muerte, donde los cuerpos eran arrojados vivos al mar. Y mientras todo esto pasaba, la Iglesia Católica no era más que un simple espectador. Todo lo contrario, en muchos casos fue una cómplice silenciosa. Varios obispos de hecho bendecían a los militares, participaban en actos oficiales y se hacían los locos ante las denuncias. En ese contexto, Jorge Mario Bergoglio era el provincial de los jesuitas en Argentina, lo que quiere decir que era el máximo responsable de la orden del país, teniendo apenas 36 años. Una figura con poder interno dentro de la iglesia, pero también vulnerable frente a un régimen que no dudaba en desaparecer a todo aquel que se desviara de su línea. Y aquí es donde entran uno de los capítulos más turbios de su historia: el caso de los padres Orlando Llorio y Francisco Jalix. Llorio y Jalix eran dos curas comprometidos con los sectores populares. Daban misa en villas miseria, trabajaban con los pobres, estaban del lado de los más vulnerables, siempre. Y eso para la dictadura de aquel entonces era un motivo suficiente para considerarlos subversivos. Pero lo más grave de todo esto es que eran parte de la misma orden de Bergoglio y dependían directamente de él. En mayo de 1976, ambos sacerdotes fueron secuestrados por este grupo de tareas vinculado a la ESMA. La ESMA era la Escuela de Mecánica Armada de Argentina. Estuvieron 5 meses detenidos, fueron torturados y luego liberados, completamente destruidos tanto física como psicológicamente. Y aquí es donde empieza la controversia. Varios años después, luego de entrevistas y documentos, se había señalado que Bergoglio había retirado su protección institucional sobre ellos poco antes del secuestro. Eso, según los críticos, había facilitado que el régimen los capturara. Y de hecho, Horario Verbitsky, uno de los periodistas más duros con este tema, lo que hizo fue afirmar que Bergoglio los había entregado. Pero la historia no es tan simple. Francisco Jalix, uno de los curas secuestrados, había perdonado a Jorge por todo esto, pocos años después, de hecho, y dijo que siempre había creído en su buena fe. Pero Orlando Llorio, antes de morir, fue más tajante. De hecho, acusó directamente a Bergoglio de haberlos dejado desprotegidos y, por supuesto, de haber jugado a dos aguas para simplemente no verse afectado. Cuando Bergoglio fue nombrado papa en 2013, esta historia volvió a la luz. El Vaticano negó cualquier complicidad y el propio Francisco ha dicho en entrevistas que hizo todo lo que pudo hacer para salvarlos. Pero bueno, incluso gestionando en secreto con militares su liberación, pero nunca explicó del todo por qué retiró la cobertura de su orden justo antes del secuestro. Ahora, ¿fue un calco político? ¿Fue un acto de cobardía? ¿Una forma de protegerse a sí mismo y a otros? La gran pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad moral de un líder espiritual frente a una dictadura? Digo esto porque algunos religiosos la jugaron en su momento, o sea, como Monseñor Angelelli, asesinado por el régimen. Otros se callaron y algunos, como Bergoglio, navegaron en la ambigüedad. No se habían manchado directamente las manos, pero tampoco las alzaron con firmeza. Durante décadas, la Iglesia Católica siempre ha sido señalada por un pecado que no se confiesa fácil, y eso es el encubrimiento. Mientras miles de víctimas pedían justicia, el Vaticano miraba hacia otro lado. Pero en medio de todo eso, llegó un papa que prometía cambios, Francisco. Y aunque muchos le han reconocido sus avances, lo cierto es que su defensa al obispo chileno, el famoso Juan Barros en 2015, dejó cicatrices profundas. Hoy vamos a hablar de eso, sin censura, sin fanatismo y sobre todo sin miedo. El abuso sexual dentro de la iglesia no es nada nuevo, no es un escándalo reciente. Viene arrastrándose durante décadas, oculto entre sotanas, archivos sellados y silencios cómodos. Sacerdotes abusando de menores, obispos encubriendo y el Vaticano haciendo malabares para evitar la vergüenza pública. Por años, lo que siempre primó fue proteger a la institución, más no a las víctimas. Y aunque en el papel la iglesia hablaba sobre cero tolerancia, lo cierto es que en la práctica muchísimos abusadores fueron simplemente trasladados a otras parroquias, como si nada hubiera pasado. En el 2013, finalmente Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Llegó con una imagen humilde, cercana y crítica del poder. Se presentó como un reformador, prometió limpiar la iglesia de escándalos y corrupción.
Y sí, en varios aspectos lo intentó. Pero como todo líder, también ha cometido varios errores. Uno de los más graves y más públicos fue su manejo del caso del obispo chileno Juan Barros. En 2015, el Papa nombró a Juan Barros obispo de Osorno, en Chile. Desde el primer momento, esta decisión causó escándalo, pero ¿por qué? Esto obviamente era porque Barros estaba vinculado al caso de Fernando Karadima, un sacerdote chileno que fue condenado por abuso sexual y psicológico contra menores. Karadima fue un hombre muy influyente dentro de la Iglesia Católica. Más que todo, Barros también fue parte de su círculo cercano por años. Lo más triste de esto es que varias víctimas afirmaban que Barros sabía de los abusos y que los había presenciado, que los había encubierto, pero Francisco no solamente lo nombró obispo, sino que lo defendió públicamente. En un acto público en 2015, lo que había dicho Francisco era que Osorno sufre porque es tonto, porque no abre el corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las cabezas que calientan la casa. O sea, lo que hizo fue descalificar las denuncias, tachó de manipuladas las protestas y respaldó a Barros con fuerza. Esta declaración claramente fue un golpe muy bajo para las víctimas y para muchos creyentes que esperaban una actitud de un papa que prometiera transparencia. Y esto no solamente fue un error de comunicación, sino que fue una herida muy profunda, porque cuando el líder de la iglesia le da la espalda a quienes han sufrido abuso, eso deja marca. Pero el escándalo no terminó ahí. Las críticas siguieron, la presión mediática aumentó un montón y las víctimas, por supuesto, tampoco se callaron. Uno de los más visibles fue Juan Carlos Cruz, una de las personas abusadas por Karadima. Él fue insistente, valiente y no se dejó intimidar. Y gracias a su testimonio y a varios de los sobrevivientes, el mundo empezó a escucharlo. En 2018, tras una visita de Francisco a Chile que fue muy criticada, el Vaticano decidió enviar al monseñor Charles El Cicluna y al padre Jordi Bertomeu. Esto con la intención de investigar los casos. Fue una jugada muy importante, ambos hicieron un trabajo serio, escucharon a las víctimas, documentaron las pruebas y entregaron un informe demoledor al Papa. Ese informe lo cambió todo. Francisco por primera vez había reconocido que se había equivocado y que de hecho había recibido información no veraz. Había pedido perdón públicamente a todas las víctimas y no es común que un Papa admita un error tan grave, pero sin embargo lo hizo. Como resultado, aceptó la renuncia de varios obispos chilenos, incluido, por supuesto, Juan Barros. Fue un momento histórico dentro de la iglesia, pero fue algo impensable en otros tiempos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿fue suficiente? La renuncia de los obispos fue un paso importante, sí, pero tardío y solo ocurrió después de una avalancha de pruebas. Además, hubo bastante presión social y mediática. ¿Qué habría pasado si no se insistía tanto? Si las víctimas se hubieran rendido. Esta es la gran duda con Francisco. Si ha hecho más que sus predecesores, eso es innegable, pero también ha cometido errores graves de juicio. Ha confiado en personas cuestionables, reaccionó muy tarde y a veces ha tenido que rectificar con dolor. El caso de Barros nos recuerda a algo muy incómodo, porque incluso los líderes que prometen cambiar las cosas son a veces los que también tropiezan con los mismos vicios de poder. Francisco no es que fue un santo perfecto, es un ser humano con aciertos y fallos. Pero lo importante aquí es que en este caso, aunque tarde, él rectificó. Y sí, también cabe preguntarse, ¿eso borra el dolor de las víctimas? No, en lo absoluto. ¿Eso limpia por completo su imagen? Tampoco, pero al menos nos deja una lección. El cambio real en la iglesia no vendrá solamente de arriba. Vendrá también de la presión de quienes nos callan, de quienes exigen justicia, de quienes rompen el silencio. Y en ese sentido, la voz de las víctimas seguirá siendo siempre más poderosa que cualquier sotana. Y digo esto porque sé que muchos nos preguntamos si el Papa Francisco tenía una agenda política, era un comunista disfrazado de pastor, era aliado de gobiernos de izquierda, cercano a los Kirchner, por ejemplo, cuando estuvieran gobernando en Argentina. Fue cómplice del chavismo. Hay muchas teorías, muchas acusaciones, pero poquita evidencia concreta. Y de hecho vamos a ver qué es verdad y qué es manipulación. Y por supuesto que es puro chisme de pasillo vaticano. Quería morir sin verlo. Oh, pero no se apure. No. Desde que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco en 2013, empezó a romper los moldes. Era argentino, latinoamericano, hijo de inmigrantes italianos y jesuita, algo muy poco común para el Papa. Y hablaba con un tono muy diferente a todos sus antecesores. De entrada dejó claro que venía con una misión: limpiar la iglesia, bajarle dos al lujo del Vaticano y meter el dedo en la llaga social. Y ahí fue que empezó todo el rollo, porque hablar contra el capitalismo salvaje, la desigualdad extrema y la concentración de riqueza en pocas manos no cae bien en ciertos círculos. Francisco nunca ha tenido pelos en la lengua para denunciar lo que llama una economía que mata. Y eso, por supuesto, le ha ganado muchos enemigos alrededor de todo el tiempo.
Y no es que haya salido con la hoz y un martillo, ni mucho menos, ni con la boina del Che, pero sí ha hecho declaraciones muy fuertes que a algunos les huelen a discurso rojo rojito. Por ejemplo, ha dicho que el dinero debe servir, no gobernar. Ha dicho también que los descartables del sistema son víctimas de una cultura de descarte y que la tierra no aguanta más este modelo económico depredador. Y eso no es comunismo, eso es sentido común con conciencia social. Y claro, cuando viene de un papa el impacto siempre es otro. Ahora, aquí viene lo que más polémica ha generado, su cercanía con gobiernos de izquierda. No es secreto para nadie que lo vimos más de una vez con Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto, a día de hoy está perseguida por varios delitos. Se saludaban con mucho afecto y se reunía con ella incluso en momentos donde la justicia argentina la tenía en la mira, como hoy en día. Eso encendió obviamente las alarmas en sectores muy conservadores. También ha tenido gestos cordiales con Evo Morales, actual presidente dictador de Bolivia, con Lula da Silva, también presidente dictador de Brasil, e incluso con el propio Maduro en sus inicios. Ahora bien, lo que muchos de ustedes se preguntan, ¿eso significa que Francisco apoyaba a estos regímenes? Y déjame decirles que no necesariamente. A ver, es el jefe de la iglesia, un líder espiritual, y su deber siempre ha sido mediar, no declarar guerras ideológicas. Pero en política, claramente las apariencias pesan y los saludos se convierten en titulares, los abrazos en especulaciones y las fotos en supuestos pactos. Algunos medios y sectores políticos han llegado al extremo de acusarlo de tener una agenda comunista global, o sea, imagínense eso, de ser el Papa Rojo al aliado de la izquierda continental. Unos hasta dicen que simpatiza con el Foro de Sao Paulo, ya saben, el famoso cártel de los soles y todo esto. Y que su idea de una iglesia pobre es parte de un plan marxista de infiltración espiritual. Eso es como decir que por comerse una arepa sin relleno uno es anarquista. No tiene sentido. La realidad es que hasta el día de hoy no hay pruebas de que Francisco haya hecho pactos políticos con ningún gobierno. Aunque, sin embargo, cabe preguntarse también, ¿tiene algún tipo de simpatías personales? Puede ser. ¿Ha tenido gestos diplomáticos? Claro, es parte del juego del Vaticano. Pero decir que Francisco fue chavista o kirchnerista es una exageración sin base sólida. De hecho, también ha criticado duramente a gobiernos de izquierda. A Venezuela, por ejemplo, le ha pedido en varias ocasiones que garantice los derechos humanos, la democracia y que se escuche al pueblo. Incluso ha sido tildado muchas veces de tibio por no condenar directamente a Maduro como muchos de nosotros a día de hoy hacemos. Pero eso es otra cosa, diplomacia, lamentablemente, no es complicidad. Ahora, lo que sí podemos decir con certeza es que Francisco ha movido la brújula dentro del papado, más que todo hacia una dirección más social, ha puesto en el centro del mensaje cristiano a los pobres, a los migrantes y a los marginados. Y eso en un mundo donde el capital manda y la desigualdad se normaliza, siento que es un acto casi subversivo. Por eso algunos le temen, porque cuando el líder espiritual de 1.000 millones de personas le dice al mundo que la riqueza mal distribuida es pecado, eso incomoda. Y no porque sea político, sino porque toca donde más duele, que es el bolsillo. Entonces, ¿el Papa tiene una agenda política? Yo te diría que no, tiene una agenda ética. Y claro, en este mundo revuelto, lo ético suena revolucionario. Pero si defender la dignidad humana, criticar la desigualdad y pedir justicia social es ser de izquierda, entonces déjenme decirles que hasta Jesucristo sería considerado comunista en pleno siglo XXI. Y si has llegado hasta aquí es porque este tema te está sacudiendo algo por dentro, ¿no? Así que aprovecha y dale like al video, ahí todo flama que yo lo vea. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de mi contenido y YouTube siempre te notifique cuando yo suba un video nuevo. Esto no es contenido para cualquiera, aquí se investiga, se reflexiona y se dice lo que muchos otros no se atreven a decir. ¿Listo? ¿Ya le diste like? Bueno, seguimos. Imaginen si aparezco en San Pedro. Sé que muchos a estas alturas están esperando a que hable de estas fotos. Así es, las fotos que le tomaron al Papa Francisco reunido con el dictador de dictadores, genocida de genocidas, narcotraficante de narcotraficantes, el ser más despreciado de su país y seguramente del planeta, cuyos epítetos no me van a alcanzar ni mucho menos ser suficientes para hacerle honor a ese despojo de existencia. Ahora, vamos a revisar estas fotos con lupa y con cero fanatismo. Porque sí, el impacto emocional claramente fue real, pero hay contexto que se ha perdido entre todo el chisme. Estas famosas fotos fueron tomadas en octubre de 2013. En ese momento Maduro estaba recién electo.
con todas las polémicas que ya sabemos. Y fue una visita oficial al Vaticano, y sí, aunque a uno le hierva la sangre, el Papa, como jefe de Estado del Vaticano, tiene la obligación diplomática de recibir a mandatarios de todo el mundo, sean democráticos, dictatoriales o hasta medio fantasmas. Esa es la parte que muchos no quieren entender. En el protocolo vaticano siempre se han recibido líderes sin importar su ideología. Francisco ha recibido a Obama, a Trump, a Putin, a Xi Jinping, a Netanyahu, a Evo Morales y sí, también a Maduro. Esto no es un club de amigos, es diplomacia, señores. Ahora bien, una cosa es el protocolo diplomático y otra muy distinta es lo que pasó después. Porque no fue solamente un apretón de manos. Hay una imagen, y esto sí dolió, es donde se ve al Papa bendiciendo la frente de Nicolás Maduro Moros. Bendiciéndolo, como si fuera un niño de primera comunión, y como si no fuera responsable de todo el colapso económico del hombre, del éxodo de más de 7 millones de venezolanos, de la represión, de las torturas, de los presos políticos. Ahí sí no hay protocolo que aguante, esta vaina duele. Porque mientras esa bendición ocurría en Roma, Italia, en Venezuela se moría gente por falta de medicamentos, había niños desnutridos, había hospitales en ruina y una represión brutal en las calles, como a día de hoy. Esa bendición fue como un puñal para millones de venezolanos que siempre habían esperado justicia tanto como yo. Más no diplomacia, esperaban condena, no cortesía, esperaban una voz moral, no una palmadita en la frente. Ahora, para ser justos, más adelante el Papa Francisco sí se pronunció, pidió elecciones libres, condenó la violencia y mostró preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela. No fue tan frontal como muchos querían hacer ver, pero al menos se movió un poco del guión diplomático. Incluso muchas veces trató de mediar entre los diálogos fallidos entre el régimen y la oposición de Venezuela. Pero el daño ya estaba hecho, la foto quedó, la bendición también. Y esa herida en la conciencia colectiva de los venezolanos, eso todavía sangra. Porque insisto, esto no se trata de odiar por odiar, se trata de justicia, se trata de moral, se trata de que hay un pueblo que ha sido pisoteado, humillado y traicionado. Y cuando el líder de la iglesia le da su bendición a uno de los principales responsables de toda la crisis, de todo el mal que tiene Venezuela a día de hoy, eso no se olvida fácil. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué fue eso? ¿Era pura cortesía? ¿Fue ingenuo? ¿O simplemente subestimó el dolor de un pueblo entero? Muchos venezolanos lo miraban. Hoy, a día de hoy, me atrevería a decir que algunos lo ven con distancia porque hay cosas que no se corrigen con palabras bonitas y hay símbolos, como una bendición, por ejemplo, que marcan más que 1000 discursos. Quiero también aclarar lo siguiente. Este video no es un ataque a la iglesia, para nada. Es un llamado a entender el poder de los gestos, de los símbolos, porque en tiempos de oscuridad la gente busca la luz, siempre, y cuando esa luz bendice al verdugo, eso se vuelve sombra. Necesito ver la tierra. Ahora vamos a hablar de una polémica que ha estado sonando últimamente todos estos días desde su partida. Hablaremos del famoso Papa Negro. La profecía de San Malaquías. Y como todo este peo terminó siendo un caldo de cultivo para teorías locas. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII, que supuestamente había escrito una lista profética de todos los papas de su tiempo hasta el fin de los tiempos. Muy entre comillas. A cada papa le asignó un lema en latín, y la lista termina con uno bastante heavy, que dice: In persecutione extrema SRE sedevit Petrus Romanus. La traducción de esto es que, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará el padre Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Y fin. Se acabó el mundo, se cayó Roma, se viene el juicio. Apocalipsis versión vaticana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí fue cuando la gente empezó a mezclar las cosas. Mira, Papa Negro no es un personaje que aparezca literalmente en las profecías de San Malaquías. Eso es puro cuento moderno. El Papa Negro es en realidad el nombre que le dan popularmente al superior general de los jesuitas. Una orden súper influyente dentro de la iglesia. Y se le llama así por la vestimenta negra que tiene y por el poder que supuestamente tiene detrás del telón. Y ahí es donde la gente se volvió loca totalmente.
porque Francisco fue el primer papa jesuita de la historia. Y eso disparó todas las alarmas en todos los círculos conspiranoicos y en redes sociales más que todo. ¡Es el Papa Negro! ¡San Malaquías lo predijo! ¡Se viene el fin del mundo! Really, nigga? A ver, comparado con lo que fue el papado en siglos pasados, como cuando estuvieron Inocencio VIII o Clemente V, la iglesia tuvo que sobrevivir a guerras, dictaduras, papas corruptos, asesinos, herejes e incluso papas con hijos bastardos. Así que créanme cuando les digo que no se va a dividir cuando llegue el nuevo papa. Los que se van a dividir serán los racistas por dentro, que no soportan ver un negro con sotana blanca y poder sentado en el trono de Pedro. La iglesia no es solo fe. Es un negocio que mueve muchísimo dinero y millones de personas. No se va a caer por una profecía mal interpretada y muchísimo menos por el color de piel del nuevo papa. Eso es solo humo para mantenerlos distraídos mientras el negocio de ellos sigue funcionando. Ahora sí, continuamos con el video. Y sí, la vaina suena hasta conspiranoica y sabrosa, pero no hay ninguna profecía seria o doctrina oficial que diga que un jesuita, por el solo hecho de serlo, va a destruir el mundo. De hecho, Malaquías no menciona en ningún lado eso de un papa negro. ¿Saben? Esa idea salió siglos después, como mezcla entre miedos históricos, rechazo a los jesuitas y ganas de hacer el show. A ver, repasemos un poquito. En la profecía de San Malaquías, el último papa es descrito como Pedro el Romano. Pero aquí también hay un debate importante, porque es un símbolo, es literal, es una advertencia general sobre los tiempos finales. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que Francisco no se llama Pedro, no es romano y jamás se ha hecho llamar así. Así que encajarle ese papel otra vez es forzar la teoría para que cuadre. Porque sí, a la gente conspiranoica le encanta un buen apocalipsis. Por eso mismo es que también hay tanta secta apocalíptica. Y si tú te pones a escoger entre una explicación aburrida y otra que diga Francisco es el último papa antes del juicio final, ya sabes cuál se viraliza primero. A ver, la conspiración vende, el miedo también. Cuando le sumas la figura de un papa que era distinto, que hablaba de justicia social, que se metía con el capitalismo y que no le tenía miedo al que dirán, la gente empieza a inventar cualquier huevonada, como por ejemplo que el próximo papa puede ser el antagonista o el papa malvado y que de paso sería de piel negra. Y oh, sorpresa, no tiene nada que ver con el color de piel. Absolutamente nada. De hecho, no es que el próximo papa vaya a ser afrodescendiente ni nada por el estilo, que si lo fuera tampoco tendría nada de malo. Por lo que eso lo asumen unos por ignorancia y otros por racismo puro. Eso es así. Y sí, parece un chiste, pero hay gente que se pone con una narrativa toda neonazi diciendo viene el Papa Negro, viene el Anticristo. O sea, como si eso implicara que el mundo se va a acabar por el color de alguien. Es un absurdo total. Criticar a Francisco por decisiones que tomó como papa es válido. Hablar de su papel político, de su gestión firme ante los abusos o de su relación con gobiernos de izquierda también es válido. Pero confundir eso con que él era el Anticristo, el falso profeta o un enviado de los masones, que tú me dirás que tienen que ver los masones en todo esto, como para destruir la iglesia, mira, ya eso es caer en el terreno del delirio. No hay pruebas, solo hay especulación, y especular con fe es peligroso. Un poco de vino les va a acercar la Y bueno, ya que estamos hablando de profecías apocalípticas y todo esto, quisiera hablar de algo más allá. ¿Por qué siempre el fin del mundo es el fin de la tierra? Sé que suena un poco estúpida la pregunta, pero es lo que estábamos hablando antes, porque todas estas profecías, incluyendo la de San Malaquías, giran en torno a la tierra, a la iglesia, al Vaticano, a Roma, a nosotros, los humanos. Y uno piensa, epa, pero si el universo tiene miles y millones de galaxias, planetas, civilizaciones, probablemente, ¿por qué el apocalipsis solo ocurre aquí, en la tierra? ¿Será que el cielo solamente acepta a los terrícolas? ¿O que el juicio final no se transmite en otros sistemas solares? O sea, todo está tan centrado en nosotros que parece escrito por un influencer narcisista. Eso obviamente por no mencionar las 1001 formas de vida existentes aparte de nosotros que habitan este planeta Tierra llamados animales. E insisto, vuelvo y repito, la profecía del Papa Negro ni siquiera menciona literalmente a un Papa Negro. Eso fue una mezcla moderna con otra figura, el superior general de los jesuitas, que sí se conoce coloquialmente como el Papa Negro, pero nunca hubo una frase oficial que dijera cuando haya un Papa jesuita, viene el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Pasa que la gente toma una figura religiosa más un momento de crisis mundial más una pizca de miedo existencial y con eso ya se inventan cualquier huevonada para decir que ya llegó el apocalipsis porque papá habla contra el capitalismo y le dio la mano a Maduro. Por favor. Ahora, ¿y el universo y los otros planetas? ¿Ellos no tienen apocalipsis? Estas profecías son tan humanas, tan egomaníacas que ignoran que allá afuera, en la inmensidad del cosmos, debe haber otras formas de vida que ni enteradas están de quién mierda es San Malaquías, ni que es un papa, o ni porque alguien le tiene miedo a una túnica negra. Entonces, el que digan que Francisco es el último papa y que con él se acaba todo, realmente a mí me suena más a miedo colectivo que a visión universal. Si se acaba la Tierra, eso significa que se acabó el universo entero, y los alienígenas no les avisan. Que el Papa Francisco haya sido jesuita, que haya sido controversial, tenga fotos con Maduro, déjenme decirles que aunque estuviera inclusive en contra del capitalismo, eso no significa que sea el verdugo del universo entero. Significa que como todo ser humano con poder, está en el ojo del huracán y la gente siempre quiere encontrarle simbolismo hasta el zapato que utiliza. Vale, ahora, ¿qué es lo que implica su muerte realmente? O sea, ¿qué es de lo que nadie habla sobre este suceso? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo primero que pasa cuando muere un papa, se activa algo que en el Vaticano suena bonito, pero que huele a tensión, y es el periodo de sede vacante. ¿Qué significa eso? Que el trono de Pedro queda vacío. No hay papa. Y cuando no hay jefe, los que están abajo se empiezan a mover y se mueven con hambre. Empieza el cónclave, esa reunión secreta donde todos los cardenales votan encerrados hasta que salga el humo blanco. Pero lo que muchos no saben es que de hecho esa elección no es tan espiritual como parece. Allí se juegan alianzas, favores, hasta inclusive traiciones. Como en un capítulo de House of Cards, pero con sotana. Aquí los conservadores siempre ven su oportunidad de recuperar lo que consideran que se les arrebató, y los progresistas tratan de mantener vivo el legado de Francisco. Y sí, también vamos a hablar del anillo. Ese anillo que llevaba el Papa Francisco no era cualquier joyita. Se llama el anillo del pescador y tiene un peso simbólico brutal, una cosa de locos. Este anillo representa al apóstol Pedro, el primer papa según la tradición católica, ¿no? Y lo que hace es sellar simbólicamente la autoridad del Papa como el sucesor de Pedro. Literalmente, tiene grabado un San Pedro pescando y por eso es el nombre. Ahora, lo curioso no es que lo llevase puesto, lo heavy es lo que hacen cuando el Papa fallece. Ese anillo se destruye. Sí, tal cual, como lo escucharon, se destruye. Se aplasta con un martillo especial frente a los cardenales. ¿Y por qué? Porque simboliza que ya no tiene poder. Es como cortar de raíz cualquier posibilidad de falsificación de documentos, papeles o decretos firmados con ese sello. Pero más allá del protocolo, esa escena tiene algo místico, como simbólico. Es como decir, aquí acaba su autoridad sobre la tierra. Es como un cierre definitivo. Y aparte, un ritual de poder que solo el Vaticano sabe ejecutar con esa mezcla entre tradición y secretismo y show. Así que si te estabas preguntando qué era lo que le sucedía al anillo del Papa cuando este mismo fallece, se rompe, se acaba, se sepulta con él, con todo su legado. O al menos eso es lo que quieren que creas. Como he dicho anteriormente, Francisco no fue cualquier papa, fue incómodo, fue raro, fue el papa que hablaba demasiado. Y habló de migrantes, habló de pobreza, de desigualdad, del cambio climático, denunció abusos sexuales dentro de la iglesia, habló de debate sobre el divorcio y la homosexualidad y hasta había propuesto que la iglesia pidiera perdón por el rechazo que le dio a la comunidad LGBTQ+, y bla bla bla. Y hablo en serio, o sea, Francisco puso temas en la mesa que antes eran tabú dentro del Vaticano. Y eso, hermano, es algo que no se lo perdonaron a todos. Había, y bueno, hay un grupo de cardenales que, bueno, y obispos también, que lo veían como una amenaza. Su fallecimiento les dio la excusa perfecta como para borrar sus reformas con agua bendita, como si nunca nada de esto hubiera pasado. Y yo pienso que esto significa volver a una iglesia más cerrada, más elitista, más cómoda para todos los de arriba. Y aquí es donde yo considero que entra el verdadero peligro, lo que es el regreso del ala ultraconservadora. A ver, hombres como el cardenal Robert Sarah, símbolo de esa iglesia que quiere volver al latín, callarse sobre los abusos y sobre todo mantener todo bajo un manto de silencio sagrado.
Y no olvidemos, por supuesto, a los fanáticos del ya fallecido Benedicto XVI, que aunque ya falleció, dejó sembrada una nostalgia por los tiempos ordenados. Para ellos, Francisco fue un accidente progresista, un desliz en toda la historia. ¿Qué quieren ahora? Pues un papa rígido, un papa que no cuestione el poder, un papa que no se meta con los millones que ruedan por las bóvedas vaticanas, por ejemplo. Y hay algo en lo que muchas personas todavía no se ponen de acuerdo, y es en cuál fue la causa de muerte exactamente del papa. Porque, como he dicho antes, primero habían dicho que era una neumonía. Luego algunos medios europeos habían dicho que era un ictus cerebral, que es básicamente un derrame dentro del cerebro. Pero aquí viene lo sospechoso, porque el Vaticano no ha dado un parte médico completo, ni detallado, ni transparente. Y cuando una institución como el Vaticano, famosa por su secretismo, y no aclara rápidamente una muerte de este calibre, las teorías obviamente se disparan. Entonces, ¿qué es lo que se sabe oficialmente? Bueno, que llevaba varios días con un cuadro respiratorio complicado, que su salud había empeorado tras una infección y que falleció mientras dormía, según fuentes internas, claramente. Pero ¿y el ictus? Algunas fuentes médicas no oficiales aseguran que había sufrido un ataque cerebrovascular fulminante. Y bueno, eso fue lo que realmente lo mató, ¿no? Otros dicen que la neumonía fue la consecuencia de estar inmóvil por un mini ictus anterior. Entonces, si mezclamos todo eso con su edad, 88 años, sus dolencias previas, problemas pulmonares, operación de colon, bastón, silla de ruedas y las tensiones políticas internas dentro del Vaticano, pues la pregunta queda flotando en el aire. O sea, ¿fue una muerte natural de un hombre que ya estaba cansado? ¿O alguien dentro vio una oportunidad y simplemente no hizo absolutamente nada para detenerla? Y eso por no hablar de los que dicen: no vale, pero ¿cómo va a morir a esa edad? Si era joven, 88 años, por Dios. Y sí, en efecto, Jorge tenía 88 años, pero también tenía historial médico. Tenía pulmones medio dañados, una operación de colon, se movía en silla de ruedas, usaba bastón, lo que ya mencioné anteriormente. Y eso no es precisamente estar listo para subir el Ávila, papá. Pero igualito, o sea, esa incredulidad no es tan inocente. Muchos no creen que se haya muerto así tan simple. Por eso es que la gente empieza a decir que si fue un ictus, que si lo dejaron morir, que si le apagaron la máquina, que si lo bendijo un cardenal y que se fue con el susto. Cuando no hay una parte médica detallada, el chisme claramente agarra mucho vuelo. Y en el Vaticano, el silencio pesa más que una misa de 3 horas. Diga. Cachaza y agua. No, no es agua. Ahora, vamos a hablar del dinero que Francisco estaba limpiando. Y paren bolas bien a esto, porque es de lo más importante que van a ver dentro de este video. Francisco no solamente fue papa de los pobres, fue papa que le metió el ojo al billete. Fíjense una cosa, en el Vaticano siempre hubieron cuentas, donaciones, inversiones, y durante décadas eso fue un enredo muy opaco. Más que todo porque estuvo lleno de secretos, de favores y hasta escándalos mafiosos. Porque no sé si ustedes saben, pero Francisco había cerrado cuentas muy sospechosas. Creó auditorías internas, puso a temblar a más de un banquero vestido de monje. ¿Y tú sabes lo que significa eso? O sea, imagínense eso por un momento. O sea, no solamente estaba luchando contra el pecado, sino también contra la misma corrupción dentro de la institución como tal. Entonces, su muerte pudo haber representado el fin de ese proceso, un retroceso hacia el secretismo, hacia esa iglesia que muchos quieren mantener como fortaleza financiera, como si, no sé, fuera más que como un templo universal. Y para que entiendan un poco mejor qué es lo que trato de decir con esto del Vaticano como tal, es que cuando hablamos del Vaticano no estamos hablando solo de una ciudad o estado o de un lugar santo, no. Estamos hablando de un poder que ha manejado los destinos de millones de personas por siglos. Y no es casualidad que en muchas ocasiones se le haya apodado como la Gran Ramera. Este término proviene de la Biblia, del libro de Apocalipsis, donde se habla de una figura que representa como la corrupción, el poder excesivo, el materialismo y la prostitución espiritual. Y si analizamos bien por un momento, muchos piensan que esta referencia se ajusta a lo que el Vaticano ha sido, pues a lo largo de la historia, un lugar de excesos, manipulación, control sobre los destinos del mundo. Y si no me creen, pues sigan escuchando. El Papa Francisco, al asumir este cargo, se encontró con una de las instituciones más corruptas que existen en todo el mundo. Y no me refiero solamente a las grandes riquezas acumuladas, sino a los intereses oscuros que mueven los hilos dentro del Vaticano, desde el llamado Banco Vaticano, mismo banco que ha estado envuelto en escándalos financieros, hasta conexiones con políticos y figuras poderosas alrededor de todo el mundo. Y bueno,
Como he mencionado antes, Francisco luchaba contra la mafia vaticana, que insisto, vuelvo y repito, no se limitaba solamente a la corrupción financiera, sino a una red de influencias oscuras que controlan hasta las decisiones más importantes dentro de la iglesia. El Vaticano no es solamente un lugar de fe, es también un gigantesco centro de tesoros escondidos. Y no me refiero solamente a los tesoros materiales, como las reliquias, las pinturas y las esculturas. Hablo de los secretos que guarda el Vaticano, documentos antiguos, escritos perdidos y hasta ciertos conocimientos a la antigüedad en donde han sido ocultados por siglos. ¿Alguna vez ustedes oyeron hablar de la biblioteca secreta del Vaticano? Pues ahí, mi gente, es donde se guarda una gran cantidad de información que podría cambiar la forma en la cual entendemos la historia y, por supuesto, las creencias actuales. Entonces, ¿qué es lo que realmente esconden ahí? Porque, a ver, si hablamos de cosas oscuras, no podemos dejar de mencionar los lazos históricos que ha tenido el Vaticano con el narcotráfico. A ver, muchos no saben, pero en los años 80 el Banco Vaticano estuvo implicado en el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Y se ha hablado muchísimo de cómo ciertos miembros de la iglesia habían facilitado el movimiento de dinero sucio dentro de la institución. Y todo mientras mantenían una imagen de pureza y moralidad. Así de grande es la contradicción. Para entender todo esto primero hay que hablar de un actor clave, que es el IOR, o Instituto para las Obras de la Religión, que es básicamente el Banco del Vaticano. A ver, este banco no es como cualquier otro, porque no se trata solo de manejar el dinero para las actividades religiosas. El IOR se encarga de gestionar los fondos del Vaticano, pero también de manejar grandes sumas de dinero que provienen de donaciones, tesoros de la iglesia e incluso transacciones oscuras. Y ahí es donde empieza el lío. En 1982 había destapado el escándalo del Banco Ambrosiano, un banco italiano que representaba muy fuertes conexiones con el Vaticano. Este mismo banco fue uno de los bancos más importantes de Italia en esa época, pero colapsó de manera espectacular, tal cual como el Imperio Romano, y se descubrió que estaba involucrado en operaciones financieras ilícitas, como lo es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y que gran parte de este dinero pasaba a través del Banco del Vaticano. El presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, había sido hallado muerto en Londres. Lo encontraron ahorcado, lo que levantó muchísimas sospechas, no solamente entre el vínculo del banco y la mafia, sino el Vaticano también. Y aunque el Vaticano nunca fue formalmente acusado de complicidad directa, el hecho es que el Banco Ambrosiano tuviera conexiones cercanas con el IOR y el manejo de grandes sumas de dinero ilícito, pues dejó muchas interrogantes sin respuesta. Y vamos a ver, o sea, el Vaticano no solo fue implicado indirectamente a través del Banco Ambrosiano, porque durante ese periodo la mafia italiana y en particular la mafia siciliana, la Cosa Nostra, también estuvo muy vinculada con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Y bueno, algunos informes habían sugerido que el IOR podría haber utilizado como un canal para lavar dinero proveniente de esas actividades. En el caso de las conexiones con el narcotráfico, a ver, los medios de comunicación e incluso varios periodistas, lo que habían señalado era que el Vaticano, a través de su banco, pudo haber estado involucrado pues de alguna forma en las operaciones de lavado de dinero. Y claramente esto provenientes del cártel de la droga, que más significativo pues en este caso en particular era, insisto, vuelvo y repito, la Cosa Nostra. Sin embargo, debido a toda la naturaleza secreta y hermética del Vaticano, pues las pruebas concretas de esas acusaciones son escasas y no se ha podido llevar a cabo una investigación exhaustiva y definitiva hasta el día de hoy. A pesar de todo esto, en 1997, el periodista italiano Gianluigi Nuzzi había publicado el libro Vaticano S.A., Sociedad Anónima, en el que mencionaba cómo el Banco Vaticano habría sido utilizado como un intermediario en operaciones, pues, financieras turbias. Y algunas de esas, pues, estuvieron muy relacionadas con el narcotráfico. Y según Nuzzi, el IOR tenía, digamos, un papel crucial en la limpieza de todos los fondos ilícitos de los cárteles de la droga. Aunque, lamentablemente, tampoco fue capaz de proporcionar así como pruebas directas de la participación del Vaticano en el narcotráfico. Además, en 2012, el Monseñor Nunzio Scarano, un alto funcionario del Vaticano, hizo que todas las conexiones del IOR con el lavado de dinero se volviera a poner en el centro del debate. Entonces, Scarano había sido arrestado por presuntamente intentar trasladar grandes sumas de dinero de manera ilegal desde Suiza a Italia.
lo que también involucraba, digamos, conexiones con instituciones financieras del Vaticano. Entonces, aunque este caso no está directamente vinculado al narcotráfico, sí pone en evidencia la falta de transparencia financiera y, por supuesto, las posibles malas prácticas dentro del Vaticano en ese ámbito. Una de las razones por las cuales siempre ha sido tan difícil probar la implicación directa del Vaticano en el narcotráfico, siento que es por su naturaleza opaca y su inmunidad legal, más que todo. Porque, a ver, si se ponen a analizarlo bien, el Vaticano tiene una gran influencia política. Y como entidad soberana no está sujeto a las leyes italianas, ni a las investigaciones internacionales con la misma fuerza que cualquier otra institución. Esto ha creado un ambiente donde las investigaciones sobre posibles delitos financieros, y incluido el lavado de dinero, han sido muy lentas y en muchos casos concluyen sin pruebas concluyentes, para la redundancia. Entonces, el Papa Francisco, al asumir el papado en 2013, ha impulsado varias reformas dentro del Vaticano, como ya les mencioné, especialmente en el área financiera. Su principal objetivo siempre fue limpiar la imagen del Vaticano y erradicar las malas prácticas financieras que, lamentablemente, según él, han sido heredadas de décadas pasadas. Y más allá de esto, Francisco siempre se encargó de promover la transparencia en las operaciones del IOR y tomó medidas para cortar estos lazos con entidades financieras sospechosas, porque siempre buscó evitar que el Vaticano sea utilizado para actividades ilegales. Esto incluyó, por supuesto, la creación de nuevas políticas para controlar el lavado de dinero y mejorar la regulación financiera, lo que en parte respondería a los escándalos del pasado. Y hablando de secretos, ¿sabían que el Vaticano ha sido señalado como el heredero de la antigua biblioteca de Alejandría? Después de la destrucción de esta biblioteca, que tiene una historia muy interesante a partir del siglo III, muchos creen que los conocimientos más importantes fueron trasladados al Vaticano, donde los guardaron y en algunos casos los destruyeron. Estos textos contenían información sobre culturas muy antiguas, religiones perdidas y misterios que han sido borrados de la historia tal cual y como la conocemos. Y claro, no podemos olvidar tampoco a la Santa Inquisición. Ese oscuro periodo de la historia donde la iglesia persiguió y torturó a miles de personas acusadas de herejía. Este proceso, que comenzó en la Edad Media, estuvo fuertemente ligado al Vaticano. Porque la Inquisición no solamente sirvió para controlar a la población, sino que también actuó como un instrumento de poder para eliminar a aquellos que cuestionaban el sistema establecido. Esta parte de la historia es muy fundamental para poder entender la verdadera naturaleza de la iglesia en sus primeros siglos. O sea, es un poder absoluto que no dudaba en recurrir a la violencia para, obviamente, mantener el control sobre las masas. Y ha corrido el rumor también de que el Vaticano pudo haber mentido con el aviso sobre su fecha de fallecimiento. Vean, la teoría de que el Vaticano podría estar mintiendo sobre la fecha real del Papa no es nueva, porque ¿qué pasa? Cada vez que muere una figura de ese nivel, salen rumores así. Quiero decir, en este caso tiene algo de gasolina, por cómo se manejó la info, pero, a ver, el tipo llevaba rato enfermo, ¿saben? Estaba hospitalizado, y justo le anuncian muerto un lunes de Pascua. Tú me dirás, es un día simbólico, ¿sabes? Y eso levanta sospechas porque suena demasiado poético para ser casualidad. Entonces, ¿qué ganaría mintiendo sobre el día exacto? Aquí van algunas razones porque yo tampoco en el principio no me lo explicaba, pero bueno, vamos con la primera. Número 1, controlar la narrativa. A ver, si muere un viernes o sábado, por ejemplo, eso interrumpe el fin de Semana Santo. Pero si lo anuncian, por ejemplo, un lunes de Pascua, lo convierten en parte de la historia divina, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una especie de cierre perfecto. O sea, resurrección un día, muerte del líder espiritual al otro. Yo creo que es más fácil venderlo como una señal de Dios. Número 2, evitar el caos interno. En los días entre la muerte real y el anuncio oficial podrían estar reorganizando cosas internas. Digo yo, a ver, podrían estar limpiando documentos, cerrando accesos, asegurando archivos, preparando discursos o incluso arreglando cosas turbias, tipo tiempo para cuadrar bien el peo, pues. Número 3, calmar el impacto mediático. Si lo anuncias en un momento menos caótico, yo pienso que puedes controlar mejor la atención de los medios. Así evitas filtraciones, chismes y manejas el mensaje oficial sin tanto ruido. Es una estrategia de comunicación 101. Y número 4 y último, preparar el cónclave con ventaja. Con unos días de antelación, los grupos de poder dentro del Vaticano pueden empezar a mover fichas antes de que se haga oficial. O sea, les da tiempo para adelantar negociaciones de cara a la elección del próximo Papa. ¿Es conspiración? Sí. ¿Es descabellado? No
no tanto, sabiendo cómo funciona el Vaticano, que es cerrado, hermético y más político que religioso muchas veces. Pero hasta ahora no hay pruebas concretas de que eso haya pasado, solo son teorías. Y lo que sí es cierto es que cuando muere un papa, siempre hay cosas que no se dicen de una. Y el silencio inicial, por pequeño que sea, da espacio para que la gente sospeche. Entonces, Francisco, ¿fue bueno o fue malo? Depende de a quién le preguntes. Para algunos fue un papa revolucionario. Habló del medio ambiente, de la pobreza, de la inclusión, de la necesidad de reformar a la iglesia. Dijo frases que ningún papa se había atrevido a decir. Fue el primero en usar la palabra gay sin condena. Quiso abrir puertas. Pero para otros fue más imagen que acción. ¿Por qué? Porque sí, hablaba bonito, pero a la hora de castigar a los curas abusadores, de meterle mano dura al escándalo de la pedofilia en la iglesia, no hizo lo suficiente. Incluso fue muy acusado de encubrir casos como el que ya les expliqué en el de Chile, que había defendido obispos que protegieron a pederastas y solamente había pedido perdón cuando la presión lo obligó. Así que hay quienes lo ven como otro encubridor con buena prensa. Además, sus supuestas reformas al sistema económico del Vaticano habían quedado a medias. Quiso meter lupa en las finanzas turbias, cerrar cuentas raras, pero no logró limpiar todo el desastre. Entonces, ¿bueno o malo? Ambas cosas. Digamos que fue un papa que intentó cambiar cosas, pero que también se quedó corto donde más se necesitaba valentía. Habló mucho, pero en lo profundo no tumbó el sistema podrido que lo rodeaba. Ahora, vamos a hablar claro con lo siguiente. Hay mucha gente que está celebrando su muerte en este momento. Y sí, suena feo, suena cruel, pero está pasando. En redes sociales hay miles de comentarios diciendo que por fin se fue, que nunca hizo nada, que solo encubrió pedófilos y que era un comunista disfrazado de pastor. Y por otro lado están los que defienden al Papa a capa y espada, como si hubiese sido un santo viviente, con la aureola y todo. Entonces, la pregunta persiste. ¿El Papa Francisco fue bueno o fue malo? Es que la respuesta no es tan sencilla, porque moralmente fue un tipo que intentó dar una imagen más humilde, más humana, más cercana. Y no vivía en el palacio papal, insisto, lavaba los pies a presos, hablaba sobre pobreza, sobre cuidar el planeta, sobre aceptar a todos, pero del dicho al hecho hay un tremendo trecho. Porque sí, él también fue acusado de encubrir abusos dentro de la iglesia. No actuó con firmeza ante las miles y miles de denuncias de pederastia, sobre todo en América Latina. En muchos casos pidió perdón, pero nunca hizo justicia. Y eso, hermano, para mucha gente es imperdonable. A ver, pedir perdón no basta cuando tienes una institución con miles de niños abusados y violadores protegidos por Satanás. Y sobre su aporte real, fue más simbólico que efectivo. Porque cambió el discurso, sí, pero en la práctica no cambió tanto. El Vaticano sigue siendo igual de político, igual de oscuro e igual de hermético. Entonces, claro, hay gente que lo ve como un hipócrita elegante, como un tipo que vendía humildad mientras mantenía un sistema podrido totalmente. Y otros lo ven como un reformador frustrado que, bueno, intentó, pero no pudo con la maquinaria del Vaticano. Pero entonces, ¿quién es el que tiene la razón aquí? Porque depende de dónde lo mires. Lo cierto es que su fallecimiento divide al mundo. No solo a los católicos, sino a todos los que alguna vez solo lo escucharon hablar. Porque hay quienes vieron en él un líder espiritual con buenas intenciones y otros que vieron a un político más encubriendo monstruos y bueno, haciendo relaciones públicas de todo tipo. Y mientras el mundo y las redes sociales en general se pelean por si fue bueno o fue malo, el poder se está moviendo calladito dentro del Vaticano. Y la pregunta ahora es la siguiente. ¿Quién viene ahora? ¿Qué tipo de papa van a elegir? ¿Uno más conservador? ¿Uno que radicalice más el discurso? ¿O uno que venga con otra cara de paz pero el mismo guión detrás? Y aquí es donde la profecía entra de nuevo. Si lo de San Malaquías es verdad, el que viene sería el último papa y todo sería el carajo después de él. ¿Será cierto? ¿Será puro cuento? No lo sabemos. Pero mientras tanto, no te tragues todo lo que te dicen. Pregunta, duda, investiga. Y si este video te abrió los ojos, aunque sea un poquito, suscríbete. Déjame tu like ahí, todo flama, que yo lo vea. Y por supuesto, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de mi contenido.
Sobre todo, no te olvides de compartir este video, porque si nosotros no hablamos de esto, nadie lo va a hacer. Y tú sabes que yo siempre te traigo todas las vainas sin filtro. Y ya para ir cerrando con el tema con broche de oro, o mejor dicho, con broche de hipocresía vaticana, quiero dejar algo bien claro. Gracias, Papa, por no hacer nada. Literal, nada. Porque todavía me sigo preguntando en qué parte de la Biblia dice que debe existir un tipo con el título de papa, viviendo en un templo bañado en oro, rodeado de mármol, esculturas, anillos, escoltas, joyas, túnicas bordadas y codeándose con los presidentes y los ricos del mundo. O sea, Jesús, según dice la Biblia, fue un carpintero, fue un tipo humilde, sin lujos, sin ropajes, sin castillos y sin palacios. Y la iglesia lo convirtió de hecho en una marca registrada para vender poder y culpa. Y sí, este fragmento que acabo de soltar no lo escribí yo, lo vi por ahí. Pero déjenme decirles que la persona que lo escribió un facto y es un basado. Porque dijo la verdad, dijo algo que a muchos les da miedo admitir. Esto ya no es fe, esto es un imperio. Y el Papa no era más que un CEO con disfraz de santo. Y hasta aquí el video de hoy. Pero antes de cerrar, quiero que me respondan una vaina. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco fue realmente el bueno que muchos pintan? ¿O simplemente fue otro personaje más, parte de ese sistema gigante que siempre ha jugado con la fe de la gente? ¿De verdad crees que el Vaticano nos está contando todo? ¿O somos nosotros los que decidimos lo que queremos ver y lo que preferimos ignorar? Porque una cosa es cierta, el tipo ya no está y con su partida se abre una nueva etapa. Una que para muchos puede cambiar la historia de la iglesia y para otros podría ser el principio del fin. Ahora te toca a ti, quiero leerte los comentarios. ¿Crees que todo eso fue natural o hay cosas que no cuadran del todo? ¿Qué opinas tú del famoso Papa Negro? ¿Será que se viene algo oscuro o es solamente un invento conspiranoico? Y ya que llegaste hasta aquí, marico, no seas rata, vale, dame like, weón, suscríbete al canal y por supuesto activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Hermano, estamos a nada de cumplir la meta de los 1000 suscriptores, apóyame, mano, dame una mano. Dale, para que no se te pase nada de lo que se viene, porque vienen temas más turbios que confesionario del Vaticano, papá. Ya saben que en la descripción del video les dejé todas las fuentes que me ayudaron a fomentar la investigación de este video, por si quieren indagar más y sacar sus propias conclusiones. Recuerden que siempre tienen que ir más allá de mí. No se queden nada más con lo que yo les brindo. También están mis redes sociales en la descripción del video, por si quieren seguirme más de cerca y estar pendientes de lo nuevo que se viene. Y como siempre les dejé el acceso directo a mi comunidad de Discord Furionáticos, donde discutimos este tipo de temas y muchos más sin pelos en la lengua. Y si quieres un contacto más directo conmigo y con mi comunidad, también tienes el enlace directo a mi comunidad de WhatsApp, que por cierto está más activa que misa de domingo. Te espero por allá, que la conversación apenas comienza. Pero hey, antes de que te vayas, te voy a dejar un video por aquí que subí recientemente hablando sobre el VIH en Venezuela y unos casos bien turbios que están pasando ahorita por allá. Porque si hay algo que ha hecho el Vaticano durante años es guardar silencio ante los abusos, ante enfermedades y realidades que nos están comiendo vivos. En este video te voy a explicar cómo la falta de educación, de empatía y de acción, cosas que instituciones como la iglesia deberían de promover, terminan costando vidas. Así que si quieres seguir abriendo los ojos, dale click y te veo por allá.